¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Es un gusto poder saludarlos una vez más en este primer martes del mes de mayo. Ya Dios nos ha permitido llegar a este mes, el mes de mayo, ya casi mediados de año. Pero gracias a Dios que nos permite hasta el día de hoy avanzar a través de estas enseñanzas, a través de su palabra, ir creciendo, ir aprendiendo, ¿verdad? A través de la palabra de nuestro Señor. Damos gracias a Dios por esta noche, así que en esta noche vamos a entrar a nuestro tema, no sin antes enviar un saludo a todos los que se están conectando, a todos los que van a estar conectándose, reciban un gran y afectuoso saludo a la distancia. Es un placer y un gusto en el Señor poder estar aquí juntamente para aprender de la palabra de Dios. Así que en esta noche vamos a ver nuestro tema sería ricos espiritualmente, y esta sería la segunda parte, ¿verdad?, que vamos a estar viendo. Sería nuestro tema número 18 de nuestra serie Una revelación fresca de Jesucristo, basada en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, en las 7 cartas a la iglesia, en el libro de Apocalipsis. Así que nuestro tema de hoy decía que lleva por título ricos espiritualmente, y esta sería la segunda parte. Y vamos a leer en esta noche Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 al 11, y dice de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Entonces, en esta noche vamos a estar basando nuestra enseñanza en el versículo 9, ¿sí? Y decíamos la cápsula pasada, enseñamos que cuando estamos pasando por tribulación, el objetivo de pasar esas tribulaciones, el objetivo de todo eso, es que uno salga como el oro, ya que en medio de eso hay un propósito, hay un fin, hay una meta. En medio de las tribulaciones hay esa meta, hay un propósito, y eso es para que al salir de esas pruebas, de esa tribulación, ¿verdad?, seamos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a la imagen de su Hijo. Así que al salir como el oro, ¿verdad?, en medio de la presión, al pasar por el fuego, en medio de estas presiones, lo que debiera de salir de nosotros, o lo que debe de salir de nosotros, ¿verdad?, es el carácter, es la santidad y es la piedad de Cristo. Entonces, cada vez que te encuentres en tribulación, siendo tratado por Dios, no pienses que Dios, ¿verdad?, ya se la trae contigo, que ya le caes mal a Dios, etcétera, etcétera, que son pensamientos que vienen a nuestra mente cuando las tribulaciones en nuestras vidas son continuas. Cuando las tribulaciones en nuestras vidas son continuas, tendemos a tener malos pensamientos o malas percepciones, ¿sí? Porque pensamos que Dios nos aborrece, y por eso estamos pasando lo que estamos pasando, ¿sí? Pero recuerda que cuando estamos pasando por todo esto es con un propósito, ¿sí? Y hasta que no, como decimos coloquialmente, hasta que no nos caiga el 20, ¿verdad?, nunca te darás cuenta que estás siendo refinado, que estás siendo pulido, que estás siendo tratado por Dios para tu formación, ¿sí? Para que el carácter de Cristo, como te decía, sea formado en ti, para que cuando estés bajo esa presión, lo que salga de ti sea el carácter, la santidad y la piedad de Cristo en tu vida, ¿sí? Entonces,
Jesús le decía a Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y esta palabra pobreza, en el original, en el griego, hay dos palabras que se pueden traducir para esta frase o esta palabra pobreza, ¿sí? Una de ellas, y que es la más común con la cual identificamos o relacionamos esta palabra, da una ilustración, ¿verdad?, de alguien que apenas le alcanza. Esa persona apenas se las arregla para llegar al fin de mes. Esa persona apenas se las arregla en ganarse la vida. Cuando lo logra, no tiene nada más que le sobre. Esa es la primera definición, vamos a llamarlo así, para esta palabra pobreza. La segunda palabra que se traduce como pobreza y que es la que Jesús usa aquí cuando dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. La palabra que Jesús usa aquí da la ilustración de alguien que no tiene absolutamente nada. Esa es la ilustración que está dando en el original. Es una persona que no tiene absolutamente nada, que ha sido reducido a una completa y absoluta indigencia, ¿sí? Es un mendigo. Jesús dice: yo conozco tu pobreza, yo conozco tu pobreza. Ahora, un dato interesante que encontramos aquí en la carta de Esmirna o en Esmirna es que era una ciudad muy próspera. Era una ciudad muy próspera, era una ciudad rica. Pero aquí había cristianos en esta ciudad que eran extremadamente pobres. Ahora, ¿por qué sucedía esto? ¿Por qué pasaba esto en Esmirna o con los creyentes de Esmirna si era una ciudad cosmopolita, una ciudad que era próspera, era rica? ¿Por qué sucedía eso? Bueno, puede haber varias razones para definir o determinar esta situación, pero la más importante o la más principal de ellas era que ellos estaban en esa condición por su confesión de fe en Cristo, ¿sí? Esa era la razón principal por la que ellos estaban en esa condición. Recordemos que al inicio de esta carta decíamos que los ciudadanos romanos, ¿verdad?, o los ciudadanos en Esmirna, una vez al año, ¿verdad?, estaban obligados a tomar una pizca de incienso y quemarlo en el altar al César. Y luego deberían decir Curio César, que quiere decir César es el Señor. Y recordemos que decíamos también que cualquier persona que se negara no podía conseguir un buen trabajo, no podía prosperar económicamente y no podía realmente tener un mejor nivel socioeconómico, perdía su estatus social, ¿sí? Entonces, cuando ellos proclamaron ser creyentes en Cristo y decían Curios Cristo, que Cristo es el Señor, se vieron obligados ¿a qué? A abandonar sus gremios, se vieron obligados a abandonar sus gremios, a perder todo su trabajo, a perder sus puestos de trabajo, y entonces fueron reducidos a la pobreza. Se encontraban en un gran rechazo, en un gran rechazo, ¿verdad? Pero también se encontraban en una estrechez económica. También se encontraban en esa parte. Y puede que aún hasta hayan sido saqueados y despojados de sus posesiones, ¿sí? ¿Por qué? Por simplemente decir Curios Cristo. Y era la razón más evidente o principal de que ellos se encontraban en esa pobreza extrema. La pregunta sería, ¿tú has pasado por algo así? ¿Tú has pasado por algo así? ¿Tú que me ves has pasado por algo así?
¿Has llegado al punto de esa pobreza extrema como la iglesia de Esmirna? Quizás sí, quizás no, pero lo más probable es que no. Pero cuando tantito tienes una estrechez económica, cuando tantito te faltan las finanzas, ¿cómo te pones? Como león enjaulado, desesperado porque no hay economía, ¿verdad? Ellos estaban en una condición de esa manera por declarar su fe en Jesucristo. Entonces, muchas veces te puedes encontrar en una condición de pobreza, pero no por las cualidades que tenía la iglesia de Esmirna. A veces puedes encontrarte en una situación de escasez, pero no por las cualidades que distinguían a la iglesia de Esmirna. No por esas cualidades, no por su firmeza en la fe, no por su firmeza en sus convicciones. No por eso. A veces te encuentras en una condición así por la negligencia en tu trabajo, porque a veces no te quieres sujetar a los lineamientos, a las órdenes establecidas por tu jefe, por tu patrón en tu trabajo. Y andas de trabajo en trabajo, picando aquí, picando allá. A veces te encuentras en una condición económica por esas causas, porque quizás ni siquiera buscas trabajo. ¿Quieres que el trabajo llegue ahí a tu casa donde estés? ¿Sí? O simplemente porque estás trabajando, pero gastas más de lo que ganas. Y no hay una verdadera mayordomía financiera en tu hogar. ¿Sí? Entonces puede haber otras razones. Qué bueno que si tú estás pasando una estrechez económica, material, financiera, sea porque estás proclamando que Cristo es tu Señor. Qué bueno si es así, glorifica a Dios. Pero si no es así, entonces hay que corregir las cosas que no se están haciendo correctamente. Ahora, Jesús les dice, yo sé que tú eres pobre, pero aquí dice, yo conozco tu pobreza, pero aquí Jesús inserta una frase que cambiaría toda la perspectiva para la iglesia de Esmirna. Y le dice, conozco tu pobreza, pero tú eres rico, Ahora lo que Jesús dice a la iglesia de Esmirna es un contraste con lo que le dice a la iglesia de la Odisea. A la iglesia de la Odisea que vamos a estar estudiando más adelante, y le dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesús le dice, porque tú dices, soy rico, sin darte cuenta, le dice Jesús, de que tú eres pobre. Entonces, esto es un contraste entre la iglesia de Esmirna y la iglesia de la Odisea. Podemos ver que la iglesia de la Odisea materialmente era rica, económicamente era rica, pero espiritualmente era pobre. Y Jesús le dice a Esmirna, ustedes son pobres materialmente, pero en realidad son ricos espiritualmente. Ahora, el hombre moderno del siglo XXI, esta palabra pobre no cabe en su vocabulario, no cabe en su mente. Es por ello que se afanan tanto por acumular riquezas en esta vida. Ellos no trabajan para vivir. El hombre moderno no trabaja para vivir. Vive para trabajar. Porque para ellos lo más importante, el hombre falto del entendimiento y el conocimiento de Dios, vive afanado por acumular riquezas. ¿Sí? Lo más importante para ellos es
acumular posesiones. Piensan que de eso se trata la vida, de poder prosperar económicamente y de acumular riquezas, acumular bienes, y piensan que de eso se trata la vida. Ellos dicen, lo espiritual es para los religiosos. Ellos dicen, lo espiritual es para los abuelitos, que ya están grandes, que ya no tienen nada que hacer. Ellos dicen, lo espiritual es para los ignorantes, los que no tienen preparación. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora, todos sabemos que no hay nada de malo, ¿verdad? No hay nada de malo en tener riquezas. Todos lo sabemos, todos lo sabemos. Lo malo es cuando tú amas más a las riquezas que a lo espiritual, es decir, a los principios de Dios. La perspectiva de Dios sobre el dinero, sobre la riqueza, sobre las posesiones y las cosas son muy diferentes a las nuestras. Y como esas personas viven teniendo un concepto equivocado de la verdadera riqueza, viven afanados. Pero la perspectiva de Dios no es así. La perspectiva de Dios en todo esto es muy diferente. Y nosotros tenemos que ajustar, ¿verdad?, nuestra manera de pensar sobre lo que es ser pobre y lo que es ser rico. Humanamente tendemos, ¿verdad?, nosotros a evaluar la situación económica de una persona por lo externo. Tendemos a evaluar y a juzgar, vamos a decirlo así, en el buen sentido de la palabra, conforme a las cosas externas, ¿sí? La ropa que trae, los tenis que trae, el carro que tiene, la casa donde vive, la colonia en la que vive, ¿verdad? Y tendemos, como seres humanos, a evaluar a las personas de esa manera. Entonces, los cristianos de Esmirna eran ricos, pero ¿por qué eran ricos? Porque tenían la mirada puesta en Cristo Jesús, porque tenían su fe bien cimentada en nuestro Señor Jesucristo. Hoy, a través de la pandemia, todo con tanta situación de la enfermedad que se presenta, que es una enfermedad muy cara, muchos de los que tienen dinero y aún los que no tienen, ponen su mirada en un médico, ponen su mirada en un familiar, ponen su mirada en sus posesiones, y que muchos de ellos, con todas sus posesiones, no pudieron salvar sus vidas. Pero para el que era rico en Cristo, a pesar de haber tenido una pérdida, y que esa pérdida fue en Cristo, él fue rico y es rico. ¿Por qué? Porque sabemos que ahora está gozando de la presencia de Dios y está gozando de la eternidad en Cristo. Y el que no fue en Cristo, está sufriendo en la condenación del infierno, está sufriendo en la condenación eterna. El libro de Santiago nos habla y nos muestra que nosotros humanamente tendemos a juzgar a las personas sobre la base de lo material, sobre la base de estas cosas, de lo material, de lo económico, al grado que se puede inclusive mostrar una preferencia hacia aquellos que son más prósperos materialmente. Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 3, nos dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas.
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. No hacemos así distinción de las personas por cómo se visten, por las cosas materiales, y tendemos a hacer este tipo de distinciones, ¿sí? Santiago capítulo 2:5 nos dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? La respuesta es sí. Aquellas personas en la iglesia que parecen ser ricos, aquellas personas o iglesias, ¿verdad?, que podemos ver o podemos nosotros juzgarlos externamente, que parecen ser ricos, no son necesariamente así. Ellos pueden ser pobres en las cosas que realmente importan. Y esas personas o iglesias que parecen ser pobres, según nuestra forma de juzgar las cosas, no son necesariamente pobres. Puede ser que ellos sean abundantemente ricos en las cosas que verdaderamente importan. Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Y entonces cuando leemos este proverbio decimos, o muchos dicen, ya ve, pastor, ahí dice la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, entonces ¿por qué soy pobre? Y que no añade tristeza, entonces ¿por qué me va mal? Porque tu concepto de pobreza y de riqueza no están alineados al concepto que Dios tiene, que ya dijimos hace un momento. No están alineados. Y como nuestro corazón siempre está inclinado a la avaricia, al acumular, al querer, al tener más, pues queremos que la Biblia diga lo que nosotros queremos decir. ¿Sí? Y esta es la perspectiva de Dios sobre la riqueza y la pobreza. Entonces, te decía, nosotros tenemos que alinear y cambiar nuestra forma de pensar para alinearlos con la forma de pensar de Dios, con la forma de pensar de Él. ¿Sí? Quizás tú conozcas a personas que materialmente tienen buenas posesiones, tienen una posición socioeconómica muy buena, que tienen riquezas, lujos, pero que sus vidas son disfuncionales, sus relaciones familiares son amargas y rotas. Por otro lado, puedes conocer a personas que son pobres, que apenas les alcanza, ¿sí? Pero que ellos viven felizmente, ellos viven en paz, ellos viven con fidelidad y amor por Dios y para los demás, ¿sí? Entonces, estas personas que viven en su egocentrismo, ¿verdad?, en su arrogancia, envanecidas en sus propios razonamientos, suelen decir, pues por mucha paz que tengas en tu corazón, por mucha fidelidad que tengas y por mucha felicidad, que tengas y por mucha fidelidad y amor por Dios que tengas y por los demás, eso no va a hacer que tu estómago se llene. Eso no va a hacer que la casa, el auto, la despensa se paguen. Y viven cegados.
Viven cegados del verdadero conocimiento de Dios conforme a las riquezas y lo que es ser pobre. ¿Sí? Y ellos dicen, por eso no prosperan, porque ahí les lavan el cerebro, porque ahí les dicen que no tienen que prosperar, porque todo se lo dan al pastor, que se lo gasta, etcétera, etcétera. Porque esas personas viven cegadas, no entienden la perspectiva de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Proverbios 15, versículos 16 y 17 dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Y eso es lo que se ve hoy en día. Y para terminar en esta noche, déjame decirte que tú puedes tener toda la riqueza del mundo y ser un muerto de hambre en tu alma. Por lo contrario, puedes tener hambre, como el mundo lo mide o describe o lo interpreta, pero ser rico espiritualmente y estar suplido abundantemente en tu alma. En tu alma. Recordemos que la riqueza de este mundo es temporal y que puede ser quitada. ¿Sí? La riqueza verdadera es una riqueza eterna. Las riquezas espirituales nunca pierden su brillo, nunca se rompen. ¿Sí? Las riquezas espirituales no se deterioran. Las riquezas espirituales no se pueden perder, no se pueden perder. Las riquezas espirituales no pueden ser robadas. Por lo tanto, la palabra de Dios en esta noche nos desafía a no fijar nuestra vista o nuestros afectos o nuestros esfuerzos en la prosperidad material. Y te reitero, no que Dios tenga un problema con que seas rico o que tengas dinero, pero la Biblia, la palabra de Dios nos desafía a que nuestros afectos, nuestros esfuerzos no estén fijos, puestos en la prosperidad material, sino en la prosperidad y en la riqueza espiritual. Amén. Y créeme que cuando tú pones tus ojos en lo eterno, en los tesoros eternos, tu perspectiva va a cambiar, tu perspectiva va a cambiar. Mirad, dice, poner vuestros ojos en las cosas de arriba, no en las terrenales que son temporales, sino en las eternas. Porque un día todo esto se va a acabar, un día todo esto se va a terminar. Un día, como ha sucedido, llegará una pandemia, o llegó una pandemia, donde tu riqueza te pudo salvar. Pero aquel que era pobre en Cristo, pero rico espiritualmente, pudo librar su alma de la condenación eterna. Así que, amigo y hermano, te invito a que medites en tu corazón, en cómo has estado
conceptuando estos términos de riqueza y pobreza en tu vida. Y te invito a que lo alinees a la forma en la que Dios lo concibe, en la que Dios lo muestra en su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Oramos por tu palabra, porque ha sido y es viva y eficaz. Señor, que puede penetrar nuestras almas y discernir nuestros más íntimos y escondidos pensamientos, para que salgan a la luz, Señor, y nos demos cuenta dónde estamos parados, para que nos podamos dar cuenta en qué concepto tenemos las riquezas y la pobreza. Si es un concepto conforme a tu pensar, conforme a lo que tú nos muestras, o es un concepto muy terrenal, muy humano, Dios. Hoy te damos gracias porque también sabemos que siempre tú suplirás nuestras necesidades, Señor, de una u otra manera, Padre. Pero que siempre estemos firmes a pesar de la estrechez financiera que podamos tener. Estemos firmes en ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros en esta cápsula. Recibe un fuerte saludo a la distancia. Que tengas una bendecida noche. Nos vemos en la siguiente transmisión. Amén.